Ahí está grabando. Perfecto. Bien. Vamos. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos con Javier Terceira, Soy Walter Zucarino. Master Trainer en Programación, Coaching y Neurociencias, nada poco y nada mucho, impresionante, ¿no? Bueno, son muchos años estudiando, ¿no? Si con tantos años estudiando no lograste un título, bueno, igual yo creo que los títulos no hacen a las personas, No. ¿no? Que el título es algo que bueno, que la sociedad va reclamando, pero que cada uno hace su propio camino. Hace su propio camino, sí. Y... ¿Te animás a cerrar la puerta? Sí. Así no se nos va el calorcito del aire acondicionado. Ahí va. Gracias, Walter. No, por favor. La verdad que sí, Este- no hace a las personas y bueno... ¿Tenemos alguna pregunta ya? ah, Perdón, vamos a ver la pregunta, me voy a poner Sí. los lentes porque mi visión de águila... No, todavía no hay... Bien, bien. Sanidad a llegar, bueno, aquellos que estén interesados en interactuar, en preguntar, en consultar, incluso hasta pueden criticar, porque me parece que uno, como decían siempre Walter y Martín, no somos dueños de la verdad. No somos dueños, la verdad. Así que bueno, la interacción siempre, siempre es positiva y bueno, bienvenida. Y lo que estamos hablando que no es tan importante, o sea, el título marca lo que hemos estudiado, de mi percepción, ¿no? Lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido, y para mí, a mi criterio, no es un final, sino que para mí un título es un comienzo de una forma de vida, o sea, si bien ya comenzó antes, Sí. pero para mí, a mi criterio, ese título marca la base de ahora lo que hay que sustentar como forma de vida, de lo que uno quiere, no que sea un título más, un papel colgado en la pared, sino que... Es verdad, y incluso si dos personas estudian lo mismo en el mismo lugar, a la misma hora, no van a aprender lo mismo, No, porque cada una tiene sus experiencias personales, o sea, bueno, no podés evitar que lo que viviste no se relacione con lo que estás aprendiendo. es verdad eso. Dos personas, dos percepciones diferentes y dos formas de aprender diferentes. Si bien, aunque estén estudiando y aprendiendo lo mismo con el mismo profesor, ¿no? Sin duda. Son- Una de las cosas que, por ejemplo, en mis cursos, yo permanentemente estimulo a que la gente trabaje sus temas personales con los ejercicios, porque es la mejor manera de aprender, porque vos conectás con tus memorias, primero que además es sumamente sanador, porque la persona resuelve temas personales, sanando de repente algo que lo tenía desde hace años, y con un ejercicio que además lo aprende para llevarlo a otros. Entonces esa persona cuando vive eso no se olvida más. pasar por la experiencia personal, ¿no? El ejercicio, no por algo creado ni inventado, ¿no? Decir, bueno, no sé, en el caso de la programación, anclas, colapso, generador de comportamiento, línea de tiempo, Sus modalidades. sus modalidades. Poder aplicar cualquier ejercicio a la propia vida de uno y ver que hay un resultado en el momento que uno Inmediato, sí, sí. dice, wow. Son terapias muy rápidas, ¿no? Sí, son terapias muy rápidas. Sí. Gracias a Dios sí, apareció bueno. la PNL. Bueno, digamos que gracias a las terapias que no son tan rápidas también se trabajan otras cosas. Sí. Yo entiendo que todo suma. Yo personalmente he pasado por la terapia el psicoanálisis y me dejó muchísimo, aprendí muchísimo. Trabajé también en mis temas personales y también me resultó muy nutritivo. Capaz que en algunas cosas vos me decís, las harías diferentes y capaz que sí, pero de todas maneras uno no le puede quitar a tantos años de estudio y conocimiento, no le puede quitar el no son en mérito, vano, ¿no? tienen un sustento Por y supuesto. han funcionado y funcionan. No se trata de no es que uno sea mejor que el otro, sino que bueno, son diferentes. Son diferentes y bueno, está bueno juntarlos y sumar para seguir teniendo conocimiento y seguir creciendo, ¿no? Sí, también he visto mucha gente que como que habla, capaz que a veces sin saber o desvalorizando a la PNL o a al los coaching. coach, sí. Y no es tan así. Y bueno, capaz que a veces es una competencia. Bueno, la neurociencia habla un poco de esto, ¿no? Cómo nosotros tenemos un sesgo cognitivo y estamos de acuerdo con todo aquello que es parecido o que piensa igual que nosotros, y en ese tipo de pensamientos entramos en concordancia.
Pero ya cuando escuchás algo que no tiene que ver contigo, directamente lo rechazás de forma automática, porque bueno, no tiene que ver con tu forma de pensar. Y a veces, así sea política, fútbol, religión. Es como pertenecer a un grupo, ¿no? Como pertenecer a un cuadro de fútbol, Sí, Peñarol Nacional, también, Blancos sí, también el Colorados. grupo. Y también que el cerebro nuestro no quiere cambiar. Nosotros Ah, no queremos eso. cambiar. No, no. Y, Eso es lo más. claro, por ejemplo, yo entré en el que yo te comentaba, que ahora lo veo para mí, ¿no? En una escuela de coaching. Y encontré un montón de cosas, vi más rápido las diferencias que las semejanzas. Porque el cerebro está entrenado para eso, para ver Para ver las lo diferencias, para distinto. juzgar. Sí, Para... sí, estamos. Lamentablemente somos un juicio con patas. No Lo lo puedes bueno de eso es evitar. que hubo un cambio de percepción también, porque al darse cuenta de, También, o sea, también, sí, uno sí. tiene otra Son- visión y una, supongo, creo yo, también me apoyo en eso, que uno tiene un aprendizaje aún más rápido, más, porque toma distancia de la forma de uno de pensar, no empieza a cambiar la perspectiva y suma conocimiento, sí, dándose cuenta de, sí, ahí va. Sí, es importante ser más consciente de esas sí, cosas, de verdad. uno acelera el proceso Por lo menos de darte la curación. oportunidad de decir, y si esto realmente no fuese tan... y si empezás a ver las similitudes en vez de las discordancias o lo que no coincide, prestar atención a lo que sí tiene de congruente. Y bueno, y a veces cuesta un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, está bueno empezar a que cada uno de nosotros, bueno, que seamos conscientes que eso también genera emociones. Y entender que el otro tiene su punto, su manera y su forma, y también aprender, poder ponerse en los zapatos del otro, o disociarse un poco, o ver desde otro punto de vista, decir, no, a él también le funcionó porque hasta ahora está vivo y hasta ahora está funcionando, y le está funcionando la forma de Claro, pensar. claro. Entonces, ¿qué puedo aprender yo de eso? Y de Sí, repente sí. yo tengo que, capaz que uno Tenemos. claro, cambiar, ¿no? Un punto o sumarle la perspectiva del otro para tener otro foco y aprender más, seguir creciendo. ¿No? Bueno, hoy nos junta un poco algo de esto, que es pensamiento, que es lo que estamos haciendo nosotros, pensando sobre cosas, emoción ¿No? y cómo repercute en el pensamiento y la emoción en la salud, En la salud. o viceversa, ¿no? También O la vice- salud, cómo va a afectar la emoción cómo afecta la emoción y al y al pensamiento. pensamiento, porque Sí, las tres cosas como que están... sí, uno puede estar bien y un un dolor de muela no tan simple, no, un dolor de oído. Entonces, estás Sí, bien ahí emocionalmente y te va, aparece un dolor de oído, unas puntadas, o- y ahí sí, te cambia. lo más común es el dolor de cabeza, por ejemplo. Y eso Cuando ya te estás cambia. cansado, estresado, de repente un dolor de cabeza, ante el mínimo estímulo vos reaccionás. Sí. Y ahí ya te cambió la emoción. De repente estabas bien, alegre y te empieza a venir el dolor de cabeza y ya ya tu emoción ya no es la misma. Y pasó en un clic. De un segundo a otro pasaste a tener otro tipo de emoción, Bien, ¿no? acá tenemos una pregunta, Walter, Bien. a ver, ¿cómo afecta a la emoción o cómo aporta a la emoción Emoción en función a la salud? en función a ¿Cómo la afecta salud. a la salud? Y cómo podría afectar cómo afecta o aporta la emoción a la salud. Mm, Y sí, para mí afecta muchísimo. Uno cuando no, o sea, está bien emocionalmente y aunque la salud tenga, vamos a poner una simple gripe, uno se cura más rápido y uno va más, o sea, uno con una emoción más positiva se cura más rápido o al menos hace más corto el periodo de esa dolencia, de esa enfermedad, ¿no? Y si uno está bajoneado, uno lo que hace es bajar la cantidad de endorfinas, de la hormona de la felicidad y aumenta las otras y pierde, o sea, aumenta sí, la cantidad de enfermedad, o sea, el tiempo más de mayor cantidad de enfermedad. sí, ¿no? hay algo que está bueno, que es interesante, que tanto creo que los dos hemos usado y incluso para trabajar en consulta, es el diccionario de las enfermedades emocionales. Buah, eso es... Como un diccionario bueno, que nos revela que la emoción durante mucho tiempo, un tipo de emoción como puede ser el enojo, la tristeza, empieza a manifestarse en el cuerpo. Y bueno, ese diccionario de las enfermedades emocionales para nosotros
es un apoyo importantísimo cuando vamos a trabajar con una persona, porque por lo menos tener una guía de qué opciones podemos implementar, incluso cerciorarnos y hacer preguntas a ver si realmente lo que trabaja una persona tiene que ver con la enfermedad que manifiesta o lo que viene a trabajar, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Como un simple, vamos a poner el caso ahora, hace poco una persona se lesionó, una amiga se lesionó de la rodilla y realmente vino antes, según el diccionario y según mi conocimiento, es un tema de flexibilidad ante la vida, ¿no? Entonces, en esa situación hay un tema que la persona no está siendo flexible y bueno, y luego a partir de ahí es que se cayó y se golpeó la rodilla, o sea, le marca como ya venía con un tema que no estaba siendo flexible ante una determinada situación, se cae y se lastima la rodilla, ¿no? Entonces aprender Claro. a decir, bueno, ¿en qué no estoy siendo flexible? Si se hubiese, lo más seguro es que si se hubiese dado cuenta antes que no estaba teniendo determinada flexibilidad, lo más seguro es que no se hubiese caído y no le hubiera pasado el tema de la rodilla, ¿no? Sí, y a veces uno no sabe o no es consciente de hasta dónde una enfermedad te viene a enseñar algo o a manifestar algo. Pero bueno, tampoco podés, hablando, porque también hablábamos del tema cómo se relaciona la emoción con el Sí. pensamiento y con la salud. Y cuando hablas de salud, es como binario, ¿no? O estás bien O estás o, mal. o estás enfermo. O sea, como que o tenés salud o estás enfermo. Eh, Entiendo yo que bueno, que de esto siempre nos habla Martín, con la Sí, medicina china, con de la que medicina son china. desequilibrios, ¿no? Mm. Que la medicina china no habla de salud ni de enfermedad, sino sí de salud, pero habla más bien de De un desequilibrio desequilibrio emocional emocional, energético energético, y hasta en la alimentación, donde la alimentación influye. hasta la medicina la ve como una medicina, como que la forma de comer tiene mucho que ver con la salud. Y en eso yo estoy de acuerdo, estoy en acuerdo, ¿no? Que somos lo que comemos, y no solo lo que comemos físico, sino lo que comemos en todos nuestros sentidos, ¿no? Lo que Sí, vemos, lo que también escuchamos, lo que nos alimentamos por la mente también es alimento, es eh, verdad, es cierto eso. con quienes nos rodeamos. O sea, si yo con él yo me estoy sumando y él se está sumando conmigo. Si yo me junto Y con otra persona que no está aportando, o sea, que es otro tipo de persona que, vamos a ponerle drogas, claro, o sea, no me está sumando, y cómo nos afectamos, ¿no? Bueno, y me está afectando, sí. Emocional, en campo energético, ¿no? Y mental, emocional. en estos últimos días escuché varias veces decir algo, y a varias personas, que somos la media De las de cinco. las, sí, de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Y yo creo que yo estoy en acuerdo con eso también. Que somos la media de la persona que nos rodeamos. Si miramos en el entorno más cercano que tenemos y cómo nos está yendo en la vida, somos un promedio de esas Sí, 5 más o menos personas que estamos, ¿no? y esto me hace pensar a mí personalmente, me hace pensar mucho en la emoción del miedo, porque hay mucha gente que en el entorno general tiene miedos, miedos de agarrar el coronavirus, miedos de progresar, miedos de tener éxito, miedos de ser valioso. Yo creo que ahí está el peor miedo. No es tanto miedo al fracaso, sino miedo al éxito. Miedo Sí, a, sí, a tener más y a no bien. poder manejarlo. O sea, inconscientemente. Y si bien uno lo trae afuera en algo de decir, no, tengo miedo a quedarme sin dinero, a esto, no, yo creo que es miedo a tener mucho y a no poder, es al revés, a mi criterio, ¿no? Sí, sí. No en todos los casos, pero en la gran mayoría. Sí, y acá tenemos otra pregunta más, Walter. A ver, Bien. ¿cómo? A ver, Elisa pregunta, ¿el pensamiento puede mejorar la salud? ¿Qué pregunta, no? bien. Nosotros, en función de lo que interpretamos de la realidad, que son nuestras creencias, inmediatamente vamos a tener una emoción automática por la cual va a haber una interpretación muy rápida de la realidad que va acompañada de pensamientos, y esos pensamientos a su vez tienden generalmente a retroalimentar la emoción.
por ejemplo, me piden para hacer un trabajo en conjunto por Zoom. Y bueno, lo primero que te puede pasar es que te llegue miedo para hacer algo, porque vos capaz que vas a hacer algo nuevo, capaz que vas a hacer algo que puede generar al futuro expectativas, y bueno, y vos decís, bueno, tengo miedo, mi pensamiento va a decir, bueno, ¿y qué pasaría si empieza a ver lo peligroso, ¿no? Empieza a ver las amenazas, que el cerebro es experto buscando amenazas. Sí, eso. Entonces, lo primero que vemos son los... que surja el miedo, ¿no? Sí, y sí, ahí el pensamiento, o sea, el pensamiento sí afecta la salud, ¿no? Lo bueno es poder tomar conciencia de eso, o sea, vamos a poner el emprendimiento que habla Javier, de hablar, de salir a cámaras o de hacer algo entre 2 o 3 personas, y en vez de, o sea, tomar conciencia de que nos estamos cuestionando algo negativo y decir, no, vamos a potenciarnos. Eso que vos decís es fundamental, de pensar que pienso o pensar que siento. Ahí está, como para tomar conciencia, y si realmente veo que no lo puedo manejar, hablarlo en el grupo, ¿no? En el caso lo voy a hacer con él, y que no está Martín, pónganle con Martín también, comunicárselo, decirles, me pasa esto, claro, porque tomo conciencia y no lo estoy pudiendo manejar. ¿Cómo lo ves vos? Entonces, ya teniendo otro punto de vista y otras formas que me van a comunicar o hacer algún ejercicio o algo, ya eso me está potenciando y puedo enfrentarme más a... Por ejemplo, si yo te dijera a vos, ¿cómo te sentís ahora en este momento charlando conmigo? La verdad, espectacular, y crecer, no tiene, no, es indescriptible, no lo puedo escribir. Claro, entonces ahí podremos hablar de la alegría. Sí. Que también tenemos que ver, como recién preguntaba Elisa, esto si el pensamiento puede mejorar la salud. Y si vos estás teniendo una emoción que no es agradable, que no es sana, vamos a decir, y la tenés mucho tiempo, y lo conveniente sería utilizar el pensamiento para primero cuestionarte, a ver por qué sentís lo que sentís, si lo podés cambiar, si eso que sentís tiene un fundamento lógico o verdadero, porque si no es así, si el miedo no es racional, por ejemplo, hablando de esto de dar clases, si vos te das cuenta que lo que sentís no tiene un fundamento lógico, y aún así se nos hace muy difícil cambiarlo. Entonces, ¿cómo haces, presente, es verdad. ¿cómo haces vos para cambiar algo desde el pensamiento? Y primero que nada, entender que los pensamientos se fundamentan en las creencias, o sea, tu diálogo interno contigo mismo, lo que decís a otro, va a estar fundamentado en tu estructura de pensamiento, o sea. ¿Y cuánto lo repetimos eso, no? Bueno, capaz que lo venís trayendo de la infancia, y que no sos consciente de que algo que te dijeron alguna vez cuando eras muy chico, vos no podés hacer esto, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque, no servís para esto, no... Sí, peor todavía cuando es desvalorizante, ¿no? Sí. Y eso no nos marca. Sí, nos marca mucho, y estamos con él, a veces uno queda con eso en la cabeza hasta que toma conciencia y decir, no, esto vamos a cambiarlo, o sea, vamos a buscar la parte positiva y cómo lo puedo cambiar, en vez de estar pensando en negativo, comenzar a pensar más en positivo, y para poder y llegar a... En esto que tú comentás, cuando estuve en esta clase de coaching, hablaban del cambio de pensamiento y de las creencias limitantes, pero no te decían cómo cambiarlas. Y bueno, lo fundamental es saber que las estructuras, que nuestro cerebro es plástico, que puede cambiar, que vos no naciste pensando algo, que vos aprendiste a pensar así, sí, y que se puede cambiar la forma de pensar, siempre y cuando tenga un beneficio y que nosotros lo podamos aceptar, ¿no? Que no vaya en contra de nuestros valores, ya que son tan importantes para nosotros. Si, por ejemplo, si habláramos de cambiar la forma de pensar para mejorar la salud, y si yo me doy cuenta que tengo una emoción y me perjudica, bueno, hacer todo ese proceso de que yo te decía de encontrar que, bueno, darme cuenta que lo que pienso no es verdadero, no lo puedo sostener, y necesitamos elaborar una forma nueva de pensar. Una forma nueva de pensar, comenzar a pensar, o al menos cuestionarnos eso, que hasta ahora, de repente meses o años, estamos teniendo una forma de pensar que no nos está aportando a nuestra vida, nos está dejando crecer, nos tiene limitado totalmente,
una creencia limitante, nos tiene totalmente limitados, que hasta ahora es cierta. Bueno, aprendamos a cuestionar eso y decir desde dónde, o sea, realmente me está funcionando esto, me está aportando, y no, hace años que lo estoy trayendo, lo tengo como totalmente cierto y válido, y eso es lo que no me está dejando pasar esa otra puerta, abrir la puerta y pasarla, ¿no? Ya al tomar conciencia, y si uno mismo no puede, buscar ayuda, ¿no? Eso mismo, exacto. Buscar ayuda, decir, mirá, me pasa esto, sí, tengo esta situación, cual. Y uno no, como dicen, pero vos sos terapeuta, o sos coach, o sos un máster en programación, o sos psicólogo. ¿Tenemos alguna interacción allí? Ahí hay unas preguntas. Preguntas, o hay alguien acá en Instagram. Podcast con amigo Martín Robinson. Grande Martín, qué alegría que estés ahí. Los miro un poquito, baja señal. Vamos arriba, Martín. Te mandamos un beso grande, un abrazo, te extrañamos. Un abrazo. Se te extraña, Martín. Espero que para el próximo estés, Martín. Seguro que sí, que le vamos a encontrar la forma para estar. Para encontrar acuerdos y bueno, y hablar, sobre todo dialogar, porque otra cosa, ¿no? Como cuando nosotros una emoción no la comunicamos o no la reconocemos en nosotros, la neurociencia nos habla de esto, de qué importante es que nosotros abordemos nuestras emociones. Y no disfrazarlas con un nombre que no sea el verdadero, o sea, no es por decirte algo, un temblor, no es un malestar, es miedo o es enojo. O sea, cuando nosotros cognitivamente reconocemos las emociones, biológicamente, porque está estudiado en los laboratorios, o sea, no es algo que yo lo diga, es algo que está fundamentado en experimentos de neurociencia. Inmediatamente cuando una persona reconoce la emoción, o sea, vos te das cuenta, siento miedo, ¿qué es lo primero que va a pasar? La emoción baja. O sea que una de las funciones biológicas por las cuales nosotros tenemos emociones es porque me están avisando algo. Y no disfrazarla con un nombre que no es real. O sea, no poner un nombre que no sea el que corresponde. O sea, ahí nosotros tenemos, culturalmente, podemos manejar los nombres de las emociones. Pero, por ejemplo, hay países que tienen, para el miedo, según el miedo que tengan, o manejan desencantos amorosos con nombres que nosotros no tenemos, ponerle, y le ponerle a las diferentes situaciones distintos nombres. Y a veces nosotros, a todo lo que es temor, miedo, pánico, todo es miedo para nosotros. Sí, para nosotros es miedo. Y bueno, y qué importante es darle un sentido lingüístico, donde vos lo que estás haciendo un abordaje lingüístico, porque la programación es neurolingüística, y la neurociencia relaciona, que tiene mucha importancia, y que también trabaja el psicoanálisis, el ¿no? cómo hablamos y el cómo decimos las cosas, y el cómo nos hablamos y nos decimos lo que nos decimos, ¿no? El sustento de la palabra, que es la importancia, la ontología también, también trabaja. Entonces, qué importante es no disfrazar las emociones con nombres interpretativos que no son específicos, ¿no? Sí, muy claro. Hay que ser objetivo. Buscar esa emoción que sentimos, y si no la reconocemos, buscarla desde en qué parte del cuerpo la sentimos, cómo la sentimos, buscar lo más específico posible, y ahí vamos a encontrar cuál es la emoción y cómo nos está afectando. ¿Y qué órgano, qué zona nos está afectando? Esto que tú decís, la neurociencia le da un nombre que yo te lo había comentado ya, a veces se llama introcepción. Introcepción es una nueva palabra que introduce la neurociencia, la que nos hace tomar contacto con la sensación corporal, con la emoción y todo lo que vos tenga que ver contigo, tu cuerpo y incluso el pensamiento también tiene mucho que ver. Y es impresionante cómo nos afecta, ¿no? Todo, o sea, el cómo dónde sentimos la emoción, cómo la sentimos y qué punto nos duele, qué nos molesta del cuerpo, o incluso hasta esa misma emoción en nuestra mente, cómo nos afecta una depresión, una angustia. Tenemos otra pregunta. Y ahí tenemos, ¿cómo se manifiesta acá el enojo en la salud? ¿Cómo se manifiesta el enojo en la salud? ¿Y cómo se verían ustedes? Sí. Yo te puedo hablar de mí. Bien, dale, largue. En mi adolescencia me pasaba dando las piñas, ¿no?
un liceo donde éramos todos varones. Además yo me había criado con 4 hermanos varones, donde la manifestación, a veces hasta el afecto era un golpe, un empujón. Y entonces el enojo estuvo a flor de piel. Y es muy difícil cambiar algo que tiene un programa muy largo, ¿no? Entonces yo me reconozco muchas veces que soy a veces, no digo soy, a veces te salta la técnica. Sí, tengo una facilidad, me resulta muy fácil enojarme. Claro que con los años como que he cambiado mucho, por suerte, ¿no? Por suerte. Y bueno, y eso me afectó el hígado, a tener grasa en el hígado, a tener ahí estamos las emociones con relación con el cuerpo, ¿no? Por eso cómo afecta el enojo a la salud. Y bueno, el enojo se te va a manifestar en el hígado, hacerte mala sangre. La famosa mala sangre, Claro. grasa en la sangre y Claro. el hígado graso y la vesícula llena de piedra, ¿no? O sea, y ahí creo que lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en la parte terapéutica, muchísimas veces tiene que ver con lo que hemos vivido y buscamos también sanarnos a nosotros y yo siempre digo que cuando vos trabajás con alguien, el que sale más beneficiado es el terapeuta porque aprende mucho de la interacción. Sí, se aprende muchísimo, sí, de la Bueno, dolencia. y no me avergüenza a mí personalmente porque entiendo que somos humanos. La vergüenza viene del miedo y Sí. tiene que ver con el miedo a ser juzgado por los demás. Entonces no me da miedo a ser juzgado por los demás por manifestar esto, porque entiendo que uno tiene que ser consciente y bueno, y aceptar lo que vivió y aprender de eso, ¿no? Sí. Y a la vez que uno lo aprende y lo pasa por esa experiencia, poder compartirla, ¿no? Y a veces cuando uno pasa por esa experiencia, el universo conspira y nos aparecen situaciones, casos con personas, pacientes que increíblemente vienen con esos malestares, ¿no? Eso es verdad, eso Y a veces nos espejamos, vienen con un malestar que todavía no nos dimos cuenta Sí. que lo tenemos y el otro lo tiene. Lo estamos ayudando a sanar y después, o en la consulta, o después nos damos cuenta y decimos, yo también. Sí, me pasa eso. Claro, me está pasando Sí, esa sí, situación. sí, es verdad. Y cuando se soluciona es una solución en conjunto. Y además ¿no? vos ayudás, le das las técnicas de qué trabajar, cómo trabajar, Sí. y decís, bueno, esto también me sirve a mí, esto lo puedo hacer yo. Pues no solo enseñarlo, sino incorporarlo, ¿no? Uno lo incorpora y aprende. Y de qué esa difícil que es situación. cambiarlo en el tiempo, ¿no? Porque Sí. entramos en el automatismo. Funcionamos en automático. Sí, estamos en piloto automático continuamente, como zombies hasta que tomamos conciencia y nos damos cuenta. Y- ¿no? Es feo decir zombie, pero me incluyo en muchas cosas. Viste que el abordaje que hace Martín con la medicina china trabaja con la energía misma, ¿no? Sí. Entonces aborda como que lo mental también tiene que ver los pensamientos con la energía. Entonces el abordaje que hace Martín, que no lo tenemos acá, pero parece que estuviera acá Sí, con es nosotros. como si estuviera acá con nosotros. Porque nosotros lo escuchamos y por lo menos personalmente intento aprender Sí, lo sí. más posible de él, porque bueno, siempre tiene cosas para enseñarnos. Y habla de eso mismo, ¿no? Que él Exacto. tocando determinados meridianos, determinados puntos, él está afectando la psique, la mente, Exacto. ¿no? También, no solo el órgano ni Ahí el está. meridiano, o sea, o los órganos implicados en ese, o los meridianos, sino que también está actuando sobre la mente, sobre la forma de pensar te de la digo más, persona. capaz que muchas veces hasta puede ser más rápido que las terapias rápidas que nosotros usamos. Sí, en muchos casos es Sí, bastante sobre más todo rápido. cuando tenés síntomas, y él le habla así que no es el síntoma, sino que el síntoma esconde algo que es más grande, ¿no? Es más grande que el mismo síntoma Claro, que se está manifestando. claro, entonces cuando se manifiesta el síntoma es porque ya algo Ya se venía avanzado. trabajando de atrás. Ya arrancó hace tiempo, ¿no? Ya arrancó hace tiempo, sí. Él habla muy claro de eso también y bueno, lo dice siempre en las A ver charlas, si ¿no? tenemos, ¿querés fijarte alguna? Otra pregunta más. Mariela. Una pregunta de Mariela. Elisa, Mauro, después, ahora está el cambio de Mariela. Ahí dice Mariela, el cambio de emociones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace y cómo afecta a la salud? Cambiar las emociones. Sí, Bueno. el cambio de emociones, así Cambiar es. las emociones, mirá. ¿Cómo se hace y cómo afecta a la salud? Primero, vos no podés elegir qué sentir. Y no, lo sentís y ya. Sí, claro, porque
además utilizás apenas el 2% del cerebro. Usamos todo el cerebro, pero a la vez solo el 2%. Y es muy limitado ese 2%. Entonces, querer elegir qué sentir, podés utilizar herramientas conductuales como puede ser anclas, que te pueden ayudar a disparar un neurotransmisor. Estímulos internos y externos. Y eso puede afectar disparar un neurotransmisor y bloquear un esquema de pensamiento, por ejemplo. Necesariamente muchísimas veces precisamos que haya un trabajo a largo plazo, generar la potenciación a largo plazo, el cambio del cerebro, o sea, hacer algo para cambiar la forma de pensar y en función de eso cambiar la forma de sentir. Sí, muchas veces yo en consultas hablo de lo mismo que hablas vos, de generar anclas o colapsos para poder cambiarlo, y también hablo mucho de, no sé qué pasó con Zoom. Demos un segundo. A ver. Un segundo que se cortó Zoom. Damos un minutito a ver qué pasó. Un segundo que ya vamos a seguir. Son cosas que pasan cuando uno está en vivo, ¿no? Ahí estamos de vuelta. Estamos grabando, sí. Y se está grabando. Bueno, esto es algo que pasa en vivo. Bien. Y bueno, lo que estaba hablando, que sí, interactuando con las personas, con el paciente, muchas veces me dicen cómo el cambio de emociones afecta nuestra salud. Y el darnos cuenta y el poder en el momento que uno, o sea, darse cuenta de que está enojado, eufórico o muy enamorado, porque las dos cosas pueden afectar. Uno cuando está muy enamorado, tanto de una mujer, un hombre o como sea. El amor es ciego. Ahí está, entonces nos hace decir cosas que, sí mi amor, y vamos a salir y vamos a tal lado. Y después uno llega a casa, se baña para ir a buscar a su pareja o a esa persona y dice, no tengo la situación económica como para poder ir porque me dejé llevar por el amor. O incluso he observado, por ejemplo, personas que dicen, no, mira, tu madre no me gusta y no vamos más a tu casa, a la casa de tu madre no vamos más. Y eso está por ejemplo, ¿no? es duro escuchar sí, eso. Pero pasa. Sí, pasa, sí. O mira, tu hijo no me agrada, que no venga más a mi casa. Y en el momento que uno recibe eso, yo siempre hablo de tomarse los 3 o los 5 segundos. O sea, respirar, parar en el momento antes de responderle a la persona, porque ahí nos juega la emoción y vamos a una acción que de repente después nos arrepentimos de responder y de actuar. Entonces, decir, interesante eso que decís. Parar y decir, respiro, y si veo que es algo negativo, poder decir, voy al baño o doy una vuelta o no sé, o tirar una lapicera al piso, hacer algo que me saque de esa situación. Claro, y entender también por qué pasa eso, ¿no? Biológicamente, por qué nos pasa. Cuando una emoción nos desborda, va a ocurrir un fenómeno que vos no vas a poder pensar, porque bloquea el lóbulo frontal. O sea, cuando tenés una emoción muy intensa, como puede ser el enojo, ira o tristeza, te va a pasar que no vas a poder pensar de inmediato. O sea, quedás bloqueado, o sea, se activa el cerebro reptil, que da 3 conductas: ataque, huida o paralización. Y entonces eso que decís, contá hasta 5, te da la posibilidad de que tu parte cognitiva, o sea, estamos hablando de tu lóbulo frontal, se recupere y que vos puedas volver a pensar y analizar la situación. Y no responder. Y ahí interviene el pensamiento. Y ahí te va a cambiar el resultado. Y esto tiene mucho que ver con la edad. Sí. Los niños empiezan a desarrollar el lóbulo frontal y a bloquear las emociones a partir de los 8 años. Entonces, antes de eso, de los 8 años, los niños no están preparados para bloquear la parte emocional. No, son totalmente emocionales. Ahí está. Entonces te dicen lo que piensan, no se guardan. No tienen mucho filtro. Ahí va, esos son los filtros. No tienen mucho filtro. No y es no, y sí es sí. Entonces qué importante es lo que decís vos de los 5 segundos. Capaz que a veces contaba un poco más también. Sí, a veces uno cuenta más y aprieta los dientes y se va. Ahí va. Que para mí en muchos casos es lo mejor, ¿no? Bueno, dejar que eso sería la huida.
el cerebro reptil huye. Después venimos... Huye para no lastimar al otro. Y claro, y no lastimar, o sea, que sea en conjunto. Te cuido a vos, te protejo y me protejo la relación. Y mira, ahora prefiero no decirte lo que estoy pensando. Me voy, me doy una ducha. Ahí va. Y nos vemos la semana que viene o mañana y aclaramos el tema más frío. Me miro un poco el agua, me bajo la pelota y bueno, a ver si puedo pensar. Es importantísimo. Nos escribió Martín. A ver, ¿Está escribiendo Martín o no sé quién es? A ver. Sí, Martín Robinson. Pequeña parte del ser integral. Si tratas la emoción sin equilibrar la esencia y el origen del desequilibrio, es como tomar un medicamento para paliar el síntoma. Bien. Sí, es como tomar una aspirina. Ahí está. ¿No? Tomamos una aspirina, sacamos el síntoma y ya está. Ese origen del desequilibrio, de interpretarlo, a ver, según la medicina china, a ver cuál es el abordaje. Es verdad. Está genial el abordaje integral. De que se puede hacer un abordaje de varias formas, no de una sola. Yo generalmente, cuando son cosas bastante heavy o pesadas, recomiendo que busquen la forma de hacer acupuntura, digitopuntura, flores de Bach, que se complementen las terapias. Sí, está bueno que eso se complemente, facilita acelera los resultados, sí, o sea, que el resultado. la persona se recupere antes. Es verdad, Trabajás el pensamiento, trabajás energía, trabajás lo que la persona incluso es lo espiritual. Yo siempre, aquellas personas que tienen creencias espirituales, las estimulo a que busquen dentro de la espiritualidad el sanar, porque también influye en la emoción y en el pensamiento y en la salud. Entonces, la PNL no puede escaparse de la espiritualidad. Más todavía cuando la neurociencia reconoce, a través de los estudios, empecé a estudiar gente espiritual, que el funcionamiento de estas personas que tienen fe difiere mucho en la estructura cerebral y que enciende un área del cerebro que si no tenés fe no se prende, no se enciende. No está funcionando. Ahí está, entonces... si vos me decís, ¿usamos todo el cerebro? Sí tenemos fe. Si no tenemos fe, no usamos todo el cerebro. No usamos todo el cerebro, hay una parte que está apagada. Claro, no se enciende. Sí, ahí tenemos otra pregunta de Mauro. ¿Cómo cambiar la forma de pensar? Nos están tirando una bomba atómica. Nos están tirando una bomba atómica. ¿Cómo cambiar la forma de pensar? ¿Cómo cambiar la forma de pensar? Y dándote, desde mi perspectiva, yo creo que tomando conciencia de... Ahí va a darte cuenta, primer paso. Claro, darme cuenta y decir, siempre estoy pensando lo mismo, estoy teniendo el mismo resultado. Entonces hay algo que estoy haciendo mal. Si yo quiero un resultado diferente, como decía Einstein, tengo que hacer algo diferente. Entonces, ¿cómo cambiar la forma de pensar? Dándome cuenta, tomando conciencia. Es el primer paso. Sí. Y si después veo que no puedo, que eso persiste, buscar ayuda. ¿No? Bien. Con algún terapeuta, algún facilitador del cambio. Sí, el método, para que sean conscientes un poco, tiene mucho que ver con que el cerebro no va a cambiar si vos no le das algo que lo satisfaga. O sea, para que el cerebro cambie tiene que encontrar algo que sea una respuesta o lógica o emocional y que de alguna manera genere cambio. ¿No? El cerebro no cambia porque vos querés que cambie. Cambia si se obtiene un beneficio. Si vos me decís, por ejemplo, estoy enojado y me doy cuenta que me hace mal, la comida la repito, me doy cuenta que tengo que cambiar la forma de pensar y ahí vos decís, bueno, ¿y qué es lo que me enoja? Y me enoja que, no sé, mi padre no piensa igual que yo. ¿Y por qué? Ahí entras a cuestionarte, ¿no? Porque si no te cuestionás no podés encontrar una respuesta. Si bien nosotros podemos buscar ayuda externa, porque nos va a ayudar, creo que la ayuda está buena porque nos empieza, no solo lo que yo le decía, oye, empezar a aprender de la experiencia misma, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿por qué mi padre tendría que pensar igual que yo? Si no es, ni mi padre no es yo, no puede pensar igual que yo, porque no vivió lo mismo que yo, porque no tiene mis experiencias, porque está en una educación distinta, de otra época. Así que no le podemos pedir a las personas que piensen igual que nosotros. Cada uno piensa por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo cambiar el pensamiento.
entender que si nosotros sostenemos la misma forma de pensar, como decís tú, como decía Einstein, mantenemos el mismo está. resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar la forma de pensar? Primero que nada, dándote cuenta, y ya al darte cuenta, para mí siempre es un 50%, siempre es un 50% de la pelea ganada. Después, bueno, es empezar a trabajar sobre eso y tomando conciencia, ¿no? Otra vez dije lo mismo, otra vez actué de la misma manera. Y si veo que no lo estoy pudiendo cambiar, bueno, buscar ayuda, ¿no? Bien. Pero ya tomar Otra cosa, conciencia. seguro, si vos no te das cuenta no puedes hacer nada. No. Otra cosa que está bueno, pues, que yo siempre sugiero, es que se imaginen cómo harían la próxima vez que les pase. ¿Cómo vas a reaccionar la próxima vez? ¿Cómo vas a hacer vos? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué preferís pensar y para qué lo harías? Está bueno ese. Está bueno. Entonces, generar con las neuronas de espejo que vos mismo te imagines lo que puede cerrás pasar. los ojos, te visualizás Claro, te ves en a la vos misma mismo. situación Ahí está, es un ejercicio. y te ves haciendo lo mismo. Y bueno, ahora decís, bueno, ahora ¿cómo abordaría yo Claro. para tener un resultado diferente? Claro. ¿Qué diría? Ahí ¿Qué haría? está. ¿Cómo me pararía? ¿Qué respiraría? Entonces, el trayendo solamente, yo creo que en la próxima vez va a quedar grabado Ahí está. y estás predispuesto a Estás hacer otra haciendo cosa. que tu mente tenga una opción. Tenés la opción, ¿cómo era que me imaginé otra vez? Y si vos aceptás que eso emocionalmente te beneficia y te sentís bien y tu cerebro lo acepta, vas a hacer que con tu mente, porque es tu mente la que se imagina algo, como el inconsciente no reconoce de fantasía y realidad, cada vez que vos, digo, bueno, no te imagines una bombita de color azul. Lo que va a hacer tu mente es hacerlo. Entonces, la propuesta es que cada uno dirija con su mente y a través de la imaginación una posible forma nueva, una nueva forma de pensar y de actuar. Y que además sea beneficioso para la persona y para el otro, porque ¿por qué lo haría? Y lo haría por amor, por ejemplo, ¿no? Siempre digo que el amor es el motor de la vida. El amor es algo que nos permite cambiar muchas cosas. Sí. Entonces, si vos lo haces por amor al otro, por cuidarlo, porque lo quiero y porque me quiero, y quiero que nuestra relación sea más bonita, más linda, porque me he llevado mucho tiempo mal con alguien y me gustaría llevarme mejor. ¿Y por qué no? ¿Te lo mereces? ¿La otra persona se lo merece? ¿Sería bueno? ¿Sería positivo? ¿Qué tendría de malo que pasara? Y ahí tu cerebro empieza a tener respuestas, ¿no? Porque vos no vas a cambiar por lo que te digan, vos vas a cambiar porque tu cerebro encuentre respuestas. Nadie cambia porque el otro le dice lo que tenés que hacer. Es verdad. Cambia porque uno mismo busca y es una forma de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no? Si sí lo hago, si no lo hago, si pregunto, si no pregunto. Entonces en tu cerebro empezás a imaginarte y hacerte esas preguntas y esas respuestas y va a cambiar tu manera de pensar, ¿no? La forma de pensar de lo que venís haciendo hasta ahora. Si para Mauro ha quedado espero que haya quedado claro. Cualquier cosa no se escribe por privado. Está bueno el darnos la posibilidad de pensar diferente. Sí. Ahora tengo otra pregunta, pero no dice el nombre de la persona y dice, ¿es posible que dos personas con la misma enfermedad, una mejore y la otra no? Bien. Bueno, acá una de las cosas que está bueno es saber que nosotros, primero que nada, tenemos una condición biológica, hereditaria, que el contexto nos influye muchísimo. O sea que dos personas no son iguales, no pueden ser iguales nunca. Entonces no podemos comparar a dos personas, y aunque sean mellizos gemelos idénticos. No les va a pasar lo mismo. No es posible, No. porque no son iguales. Tienen vivencias distintas, reacciones diferentes, también se han estudiado, así que dos personas con la misma enfermedad, y bueno, pueden tener una terapia parecida o similar, pero cada abordaje es absolutamente único. Somos individuos, individuales, somos únicos, sí, irrepetibles. Y es claro que dos personas con la misma, a mi criterio, y por estudio también, o sea, está comprobado y está mismo en Google, en YouTube hay casos de dos personas con la misma enfermedad, aproximadamente la misma edad, en la misma situación, o sea, con la misma enfermedad como dije anteriormente, una sana y la otra no.
Y bueno, va a depender de un montón de factores. El principal factor que se está encontrando es la forma de pensar, Sí, la emoción. la emoción. La emoción que tiene esa Ahí está, persona, ¿no? sí, Mientras sí. una se regocija, se Claro. mete siempre en que, ay, pobre, me duele acá, y todo el día habla lo mismo, me duele acá, y tomé tal pastilla, hice tal Bueno, cosa. Y la otra dice, qué lindo día, vamos a salir a caminar, y ya ahí está cambiando la emoción. Si tus emociones, por ejemplo, si vos tenés miedo, tenés un diagnóstico de una enfermedad, y vos tenés miedo, y el miedo va a afectar, desde la emoción va a afectar la reacción biológica, o sea, la respuesta que vamos a tener desde la parte inmunológica no va a ser la misma. Entonces mi emoción empieza a influenciar en mi respuesta inmunitaria. ¿Tenemos otra pregunta más? Hay alguien más ahí en Instagram, ya lo voy a mirar, voy a poner mis lentes, mis alargadores. Mimitos Tejidos saluda. Ah, qué Gracias, lindo. Mimito. Un cariño grande para ti y Un para tu cariño para esposo. Mimitos. Y para tu niño, divina familia. Robinson gran envió artesana. una solicitud para estar en vivo. Wow, Vamos a darle que sí. qué bien. Bienvenido Vamos a darle que Martín. sí. Bienvenido Martín. Esperando a Martín. Saludos, no puede unirse, no se quiere unir. Martín, no te podés unir, Martín. Te Capaz estamos que, recién capaz que no le da te vi. capaz que no le da señal. Capaz que no te da la señal, Martín. Vamos a esperar a que mandes de nuevo, voy a estar más pendiente del celular. Y cuando mandes de nuevo la solicitud, estoy ahí. Mimitos tejidos. Bueno, tiene un arte divino en las manos. Y bueno, y trabaja mucho su parte emocional. Por lo que he visto. Y bueno, con Marcos, que es el esposo, hemos tenido algunas charlas. Incluso ellos participaron el año pasado en un taller con el coaching de caballos. Y bueno, creo que viene en un proceso, como todos, ¿no? Como todos venimos en proceso, todos tenemos algo para trabajar incluso lo que trabajamos en la parte terapéutica, acá yo digo que en esta vida no hay ninguno que esté fuera del trabajo personal, ¿no? Y bueno, qué linda interacción, qué interesante, Muy buena, sí, mucho aprendizaje. muy linda charla, bueno, yo muy linda charla y mucho. Bueno, a ver si hay alguna pregunta, si surge algo más. ¿Alguna otra pregunta? Para la interacción. Esto va a quedar grabado, así que lo pueden volver a ver, lo vamos a compartir. Va a haber podcast y bueno, y después se va a subir a YouTube, así que lo vamos a subir a YouTube, que no estoy transmitiendo de YouTube, no he podido, pero no está en vivo, pero va a quedar después diferido en YouTube. Va a quedar en YouTube. La verdad, Walter, que le guste, bueno, fue una muy buena... un sábado de tarde diferente. Un sábado de tarde diferente. Se extraña a Martín por acá. Se extraña a Martín. Se extraña así a Martín y bueno. Hay mucho para hablar de esto, de las emociones y del cambio y de la salud, ¿no? Va a haber una segunda parte el sábado que viene. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo... Estén pendientes. A ver si hay alguna pregunta que nos haya quedado... Pregunta que no haya quedado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo afecta la salud? Nuestra salud depende de las emociones, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo cambiar la forma de pensar? ¿Cómo se manifiesta el enojo? Ah, ya lo habíamos respondido, ya lo respondiste tú. Sí. Y ahora no veo ninguna otra pregunta. Bien. Por ahora no veo ninguna otra pregunta. Me parece importante repasar un poquito sobre que el pensamiento lo podemos cambiar, que la forma de cambiarlo es elegir una forma nueva de pensar y que esta forma nueva de pensar tiene que ver con que tu cerebro lo acepte. No vamos a pensar diferentes si no encontramos un beneficio en la forma de pensar. Nosotros cuando vemos la realidad solo observamos una parte. Cuando estás con una emoción lo que vas a ver es una parte de la realidad, y el enojo, por ejemplo, o la tristeza o el miedo te va a dejar ver una parte de la realidad, pero no la realidad toda. Entonces, al darnos la posibilidad de pensar diferente, podemos sentir diferente. Es verdad, vamos a actuar diferente, al pensar diferente ahí tenemos la respuesta de... Bueno, lo más común en las personas, creo que la emoción más común, he visto que son dos, el miedo y la ira.
el miedo nos paraliza, no nos deja hacer, ni siquiera me doy cuenta que tengo miedo, me justifico. No, yo sé que soy buena, pero esto no es para mí. No, mirá si el mundo, mirá si las cosas, si fueran diferentes. Tenemos que hacer que el mundo sea diferente, empezando a creer en nosotros y a tener confianza en nosotros y abandonar el miedo, salirme del miedo que no me deja actuar, que no me deja hacer. Entonces, bueno, seamos conscientes de que cuando no estás haciendo algo y no estás avanzando, es porque tenés miedo. Es verdad, es tal cual eso. Entonces, y bueno, eso nos está paralizando, no nos deja... Bueno, el primer paso, como dijiste, es darse cuenta. Es El darte segundo cuenta. es empezar a trabajar en qué pensamiento quiero construir y empezar a pensarlo muchas veces, Y, a repetirlo, a sentirlo, sobre todo a mirar la realidad parado en esa forma de ¿Y pensar. qué me está aportando hasta hoy en día el tener ese miedo y el no poder resolver esa situación o no poder afrontarme o no poder lograr ese objetivo que quiero Sí, lograr? yo no sé si te aporta, pero si pensás diferente seguro te va a aportar. Ahí está el tema. Porque también, Ahí está el tema. también no podemos quedar en la justificación y no avanzar. No, la historia es poder avanzar, ¿no? Sí, Poder... y para eso tenés que proponerte, decir, bueno, ¿quién quiero ser yo? ¿Quién A ver, quiero ser tenés yo? un mensaje. Sí, tengo un ¿Quién quiero mensaje, ser yo? pero Y no- quién quiero ser yo tiene que ver con imaginarme a mí mismo. Acá lo que les puedo hacer es una propuesta bien simple. Sí, Martín, ya enviaste. Martín envió solicitud, ya se la di, pero no. A ver qué pasa si querés probar de vuelta. Vamos a probar de nuevo. Di vuelta, perdón. Di vuelta a la cámara. No, no la tengo de nuevo la solicitud, Martín, y no la veo como... Mandala de nuevo, que apenas me llega yo te la conecto. No la vi. Envía de nuevo la solicitud y te engancho ahí para que aparezcas. A ver qué pasó. Ahí pasó. El cambio es una tarea constante. Cambiar es un tiempo de amor consigo mismo. Muy claro. Sí, Es meterse para adentro, ¿no? Lo que hablamos sí, siempre. empezar a valorarse, a darse valor a uno mismo es amor. Darse amor. Tomarse un té con uno mismo. Jesús decía Permiso. amar al otro como a uno mismo. Y no empieza en el amar al otro, empieza en el amarse a uno mismo. Porque si vos no te amás a vos mismo no vas a poder amar al otro. No Entonces, podemos dar aquello que no tenemos. Claro, a veces el cristianismo está focalizado en el amar al otro y hacer mucho por el otro y sacrificarme siempre por el otro. También tenemos que empezar a hacer cosas por nosotros, a valorarnos, a querernos lo suficiente para no tener la necesidad de buscar que el otro me dé el valor o que... Buscar la aprobación de los demás, claro, no del otro. o que la aprobación permanente del otro, que no me estoy queriendo ahí. Cuando yo solo busco que el otro me quiera, no me estoy queriendo lo suficiente. Entonces no puedo querer al otro de forma libre. Lo quiero para que me quiera y lo estoy de alguna manera Buscando el presionando, resultado. obligándolo a que me quiera. Porque, Sí. Y no tienen por qué y querer. además te hace vulnerable, porque cuando vos no te querés, Sí. te va a encontrar gente que te manipule, te use, en el caso nuestro, como me ha pasado muchas veces, de gente que busca la lástima o busca hacer cosas para no pagar consultas o cosas así. Y bueno, yo puedo elegir a veces regalar una consulta, pero lo que no puedo es permitir que el otro me desvalorice y que me use. No, y eso es decisión de uno, ¿no? Claro, entonces bueno, uno con el tiempo empieza a aprender que bueno, que necesariamente tiene que poner límites. Sí. Y el límite también es una forma de amor. Si yo no le pongo límites a mi hijo y dejo que haga todo lo que quiera, y estoy haciendo, no le estoy generando autoestima, le estoy mostrando una realidad que no es verdad, le estoy mostrando una mentira, le estoy quitando la posibilidad de saber que los límites son necesarios. A veces esto pasa mucho con los hijos únicos, porque el hijo único hace todo lo que quiere, todo el mundo le dice que sí. Después cuando llega grande, la realidad se le planta frente a su vida y se da cuenta que bueno, que no supera la frustración, que un montón de cosas, ¿no? Por no poner límites, ¿no? Y esto tiene que ver con las emociones también. O sea, cuando hablas de emociones, vos no podés pensar sin emociones.
Entonces, qué importante que es la emoción. Vos no podés recordar sin emociones. No, si no tenés emoción no recordás. No recordás. Si vos conectás con un recuerdo es porque tiene una emoción. El aprendizaje también, si vos querés aprender y si no tenés emoción, no vas a aprender. Por eso leer algo y si no te genera algo, si no te atrapa el libro, si no te... no te emociona claro, leerlo, no lo vivís. ¿Qué te puede pasar? Que vos leas por miedo a perder el examen. Y van a quedar, los conocimientos van a quedar prendidos con alfileres. Diste el examen y te olvidaste de todo. Sí, que es lo que comúnmente, es feo, pero es lo que comúnmente pasa, bueno, ¿no? a veces la educación no está enfocada, no está dirigida a motivar a que las personas aprendan por amor a lo que están aprendiendo. Creo que tanto vos como yo lo que hemos dedicado a aprender porque nos apasiona lo que hacemos. Sí. Y bueno, los dos hicimos neurociencia, sí. y a mí me encantó y seguimos. Sí, seguimos no paramos. No se para con un papel, como digo, un título, sí, ¿no? No, por eso los títulos no son... Esto continúa. Son limitantes también. Sí. Cuando alguien me dice, vos sos coach, no, soy mucho más que eso. Sí, eso es un estudio que tengo. Claro, no me identifica como persona. Es una formación, pero ese no soy yo. Ese no soy yo, es lo que estudié. Claro, y bueno, y no permitir que los títulos nos limiten. No. O peor todavía, que el título le haga creer a la gente que, mirá al doctor, mirá al abogado, mirá al psicólogo, y los títulos al final terminan siendo algo limitante para la persona que llegó al título y no aprendió más, no se dedicó a estudiar más. Ya está, llegó hasta ahí y ahora... eso lo veo muy seguido. Claro, y la realidad es que la tecnología todo avanza permanentemente. O sea, si vos no te actualizás, si vos no estás aprendiendo y estudiando permanentemente... Yo terminé cuando estaba estudiando programación, que tú eras uno de mis tutores de lo que me acompañaba cuando hacía los ejercicios y me ayudaste y después continuamos. Yo la experiencia cuando terminé fue que me encontré con un abanico aún más grande del que yo estaba viendo, ¿no? Más ejercicios, más tipo terapia, se unía la neurociencia con inteligencias múltiples, con programación, con coaching, con la medicina china, con las flores, con la visualización, se empezaban a unir cosas y yo decía, wow, esto, o sea, se amplió el mapa, se amplió el territorio, se está ampliando mucho más, ¿no? Desde otras, se estaban sumando muchos conocimientos y no me quedé, dije, llegué al título, ahora hice una maestría, ahora soy un máster. O sea, no. Sí, no te puedes... No soy eso. Es lo que estudié hasta esa fecha y es lo único que marca. Porque si a partir yo de ahí no sigo leyendo, o sea, eso... Todo lo que no se practica se va perdiendo. O incluso si dejas de tener consultas, si dejas también se empieza a perder porque te empiezas a olvidar. Se pierde, sí. Entonces, qué importante es que lo que aprendiste lo empieces a aplicar. Y al aplicarlo uno como que no solo que lo mete más a fondo, lo aprende más, sino que aprende otras formas de hacer lo mismo. Me gustaría dejarles un ejercicio simple. Dale. Consiste en, bueno, si dentro de los roles que cada uno de ustedes tienen, rol de trabajo, rol de padre, no sé, rol de familia, rol de amigo, de pareja, que elijan un rol específico. Que digan, bueno, me gustaría mejorar en tal cosa. Y después la pregunta sería, bueno, ¿cómo te gustaría a ti, cómo te gustaría a vos verte en el futuro siendo tu mejor versión en ese rol, en el rol que elegís? ¿Cómo te ves en el futuro? Y capaz que estaría bueno que cierren los ojos y se vean a ustedes mismos en el futuro, encontrando esa mejor versión de ustedes mismos. ¿Cómo se van a sentir cuando logren ser esa mejor versión? ¿Cuál va a ser la emoción que van a tener sintiendo corporalmente la emoción de ser la mejor versión? Y permítanse ustedes mismos sentirlo, vivirlo como sí. Y desde ahí, y con la imaginación, capaz que si les lleva tiempo, capaz que tómense un tiempo para hacerlo. Desde ahí capaz que les hago una pequeña observación, que se escriban una carta a ustedes mismos.
escríbanse una carta dándose a ustedes mismos la posibilidad de mejorar, por qué y para qué lo harían. Y bueno, y después me cuentan, a ver, tenemos ahí. Creo, a ver si es la solicitud de Martín. Creo que es la solicitud de Martín, lo vamos a hacer entrar al vivo. Se termina se terminó el vivo bien, de Instagram. De Instagram. Bien, entonces bueno, con esta propuesta, la propuesta de que se escriban una carta a ustedes mismos y que bueno, que se escuchen desde la emoción del futuro, encontrando un buen desempeño en el rol. Y bueno, un simple ejercicio que es sumamente nutritivo y que bueno, que les puede aportar muchísimo sin la necesidad de tener que ir a buscar o una consulta o una terapia. Lindo sonido. La bocina de un auto. Bueno, espero que hayan disfrutado y bueno, un abrazo grande para cada uno. Estamos en contacto. Perdón que estaba poniendo el título para que no se me borre el video, si no se me borra el video de Instagram. Bien, muchos cariños para todos. Mucho cariño para todos y tremendo ejercicio que dejó Javier. Bueno, aplíquenlo que va a que... Sin palabras. Bueno, gracias Walter. Vamos arriba, y a potenciarnos y a seguir creciendo. Fue un placer haber estado y compartir con ustedes. Hasta pronto. Nos vemos.